Hola, saludos amigos. La idea de que los seres humanos son considerados esclavos por parte de una raza extraterrestre no es nueva, ya que fue expresada miles de años atrás en los registros de las civilizaciones más antiguas, una de las cuales fue la Sumeria. Estos registros mencionan que criaturas de apariencia humana, pero de origen extraterrestre, gobiernan a los seres humanos, siendo los primeros monarcas en la Tierra. Conocidos por los sumerios como Anunnaki, con el tiempo estos extraterrestres dominadores, que pertenecen a la raza de los reptilianos, fueron llamados por los griegos dioses y adorados en todo el mundo a través de las diferentes religiones. Uno de estos reptilianos de apariencia humana que jugó un importante papel en la historia fue el jesuita Adam Weishaupt, quien fundó la Orden de los Iluminados. Una sociedad secreta que fue creada en Baviera, una región que al día de hoy forma parte de Alemania. Según la versión oficial, Adam Weishaupt llevó a cabo su primera reunión en un bosque cerca de Ingolstadt, y esto lo hizo el día 1 de mayo de 1776. En esa reunión, 5 hombres decidieron las reglas que regirían un nuevo orden en el mundo, eligiendo como símbolo principal el búho de Minerva, la antigua diosa romana de la sabiduría. Se trata del mismo animal sagrado de la diosa Atenea de la mitología griega, que también hace referencia a Horus. Por este motivo el ojo de Horus se asoció a esta orden. Se trata de un ojo dentro de un triángulo, el cual aparece en las iglesias de todo el mundo, en los edificios masónicos, en el billete de $1 estadounidense o en el reverso del escudo de los Estados Unidos. El diseño se compone de una pirámide de 13 escalones, la cual se halla encerrada en un círculo, y en cuya cima se encuentra el ojo centelleante que todo lo ve. En la base de esa pirámide se halla grabado el año de la fundación de la Orden, 1776, escrito en números romanos. Pues bien, cuando la orden, compuesta principalmente por jóvenes nobles alemanes, se estaba expandiendo, en el año 1784, el duque de Baviera, Karl Theodor, prohibió todas las sociedades secretas que no hubieran sido autorizadas previamente por la ley, y esto con la esperanza de reprimir específicamente a los Illuminati. Y al año siguiente aprobó un segundo edicto que prohibía expresamente a esta orden, por lo que muchos de sus miembros fueron arrestados. La policía realizó redadas en las casas de varios Illuminati de alto perfil, confiscando ensayos considerados heréticos, los cuales defendían el ateísmo y el suicidio, promovían la falsificación y el aborto, esbozaban planes para excluir a las mujeres y afirmaban que ellos tenían poder sobre la vida y la muerte. Como consecuencia, Adam Weishaupt fue despojado de su puesto en la Universidad de Ingolstadt y los Illuminati se disolvieron. Pero tan solo en teoría, porque se volvieron a agrupar para establecer un nuevo orden en todo el mundo. Primero llegaron a Inglaterra, dejando como pruebas de su conspiración la publicación de 1797 de un panfleto de John Robinson, en donde éste aseguraba que los Illuminati se hallaban llevando a cabo una conspiración para derrocar a todos los gobiernos de Europa. Tras la Revolución Francesa, Robinson se había desilusionado con elementos como la Ilustración, escribiendo la obra titulada Pruebas de una conspiración, en la que acusó a la masonería de estar infiltrada por la Orden de los Illuminati. Su advertencia llegó a Norteamérica, en un momento vulnerable, cuando su gente todavía se hallaba formando su unión más perfecta, sintiéndose sumamente vulnerables a la interferencia extranjera. Las sociedades secretas eran aterradoras porque presuponían la existencia de un grupo de invasores extranjeros cuyos motivos nunca podrían conocerse por completo, y ellos no estaban preparados para recibir la noticia que aseguraba que una red impía de espías e invasores pretendía apoderarse de todo su territorio. Como temían que los revolucionarios franceses los pusieran en contra de su naciente gobierno, apoyaron a John Adams para la elección contra el republicano Thomas Jefferson, que era el candidato Illuminati escogido para la subversión. Es evidente que esta orden influyó notablemente en la historia de los Estados Unidos desde sus inicios, siendo tanto Thomas Jefferson como George Washington destacados miembros, grado 33, de la Orden de los Illuminati. Probablemente una de las más curiosas teorías de la conspiración es la que defiende la idea de que Adam Weishaupt suplantó la identidad de George Washington como presidente de los Estados Unidos, y realmente ambos tienen un parecido físico razonable.
Esta teoría, que defiende que el fundador de la Orden de los Illuminati tomó el lugar de George Washington, nació a raíz de la extraña desaparición de Adam Weishaupt de Baviera. Tras permanecer una temporada en Inglaterra, Adam viajó a los Estados Unidos para dirigir el país como una corporación de la Orden de los Illuminati. En la trilogía Illuminati de Robert Anton y Robert Shea se plantea la circunstancia de que Adam Weishaupt asesinó a George Washington, suplantando su identidad como presidente de los Estados Unidos. El argumento se centra en una pareja de policías que investigaba un extraño atentado en la sede de una revista de izquierdas, así como la desaparición de su editor, comprobando que éste había desaparecido después de haber descubierto la implicación de poderosas sociedades secretas que se hallaban detrás de los asesinatos de John Kennedy y de Martin Luther King. Si partimos de la premisa de que George Washington en realidad era Adam Weishaupt, podemos decir que el fundador de la Orden de los Illuminati, en el año 1787, fue quien presidió la convención que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de América, que fue él quien 2 años después fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la versión oficial que nos ha llegado sobre George Washington no se ajusta a la realidad. De lo que no se nos ha hablado es de que, por ejemplo, quien es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos estuvo implicado en el tráfico de personas, de seres humanos. Cuando se casó con Martha Washington, tras esta quedarse viuda, consiguió una gran fortuna. Él ya tenía más de 30 esclavos que se hallaban trabajando para él, y la viuda aportó de la herencia de su primer marido al menos 85 esclavos más como dote. Con la gran riqueza de su esposa, George Washington compró tierras, triplicando pronto el tamaño de su plantación, así como el número de esclavos para cultivarla, llegando a tener más de 300 esclavos. De hecho, era uno de los propietarios de esclavos más conocidos del país. Incluso dejó unas cuantas palabras escritas, las cuales expresan bien claro que no los consideraba sus iguales. De hecho, según asumió el mando del ejército revolucionario, prohibió a los afroamericanos formar parte de él, y eso pese a que estos ya habían luchado en diversos combates durante la Guerra de Independencia. Aunque se presentó a George Washington como a un libertador de los oprimidos y de los esclavos, sin embargo, durante su presidencia promulgó la ley de esclavos fugitivos, según la cual era posible acceder a diferentes estados para capturar a los siervos que se habían fugado. También evitó que los siervos a su cargo tuvieran los derechos que les daba el Estado de Filadelfia. Sin embargo, fue considerado todo un héroe, al igual que los piratas, los corsarios que trabajaban bajo el mando del Imperio Británico, quienes también fueron considerados durante décadas héroes nacionales. Otra de las mentiras oficiales acerca de George Washington es que libró al país del dominio del Imperio Británico, cuando en realidad esto no fue así. De hecho, comenzó a ganar condecoraciones armando tropas de la colonia de Virginia para apoyar al Imperio Británico durante la Guerra Franco-Indígena, un conflicto que él ayudó a iniciar. La realidad es que tanto George Washington como Thomas Jefferson se empeñaron en destruir la joven democracia norteamericana, dirigiendo la Nueva Inglaterra como una empresa dependiente de la corona británica. Otro tanto sucede con la inmerecida fama de gran estratega que se le otorgó, ya que es considerado el líder que perdió más batallas de las que ganó. En su historial militar figura su derrota más humillante, la pérdida de la ciudad de Nueva York en el verano de 1776. Sin embargo, gracias a él los británicos lograron capturar todas y cada una de las principales ciudades norteamericanas, y esto lo hicieron en el transcurso de la Guerra de la Independencia. En cuanto a su final, lo que sabemos oficialmente es que sufrió las siguientes enfermedades: difteria, tuberculosis, malaria, viruela y disentería. También tuvo neumonía y amigdalitis. Además, tenía una dentadura pésima debido a la ingesta de compuestos mercuriales que le administraban sus médicos para tratar sus otras dolencias. Grandes dosis de cloruro de mercurio, un remedio que se hallaba en boga en esa época, pero que destruye los dientes. De hecho, cuando asumió la presidencia, tan solo tenía un diente, lo que le obligaba a utilizar molestas dentaduras postizas y también a usar opioides para calmar sus dolores. En el año 1799 contrajo una faringitis que pronto se complicó en neumonía. Como su estado empeoraba, su doctor le hizo lo que todos los médicos de entonces hacían a sus pacientes: una sangría.
pero en realidad no le hizo una, sino 7, extrayéndole más de 2 litros de sangre en escasas horas. Como respiraba dificultosamente, además de la sangría, le dio laxantes y le aplicó en el cuello una cantárida, que es un insecto que produce ampollas cuando se coloca sobre la piel. Oficialmente su muerte se produjo el 14 de diciembre de 1799 en Virginia, a los 67 años de edad y mientras su médico la asistía. Pero ¿quién murió realmente? ¿George Washington o Adam Weishaupt? Es difícil saberlo porque todo está manipulado. Un ejemplo de manipulación se encuentra en la Enciclopedia Británica, la cual parece equivocarse en lo referente al nacimiento de los Illuminati, porque aunque afirma que fue en el siglo XVIII y en Alemania, sin embargo otras 2 fuentes los rastrean hasta la Francia del siglo XVII. Si la Enciclopedia Británica se equivoca sobre su inicio, también puede estar equivocada sobre el fin de esta orden en el año 1785, porque en realidad ellos existen desde los albores de la historia, encontrándose detrás de todas las guerras y revoluciones, detrás de todos los eventos importantes de los últimos siglos. A ellos se atribuye la formulación del marxismo, siendo la Liga de los 12 Hombres Justos de los Illuminati la que financió la obra de Karl Marx llamada El Manifiesto Comunista. También fueron ellos quienes se encargaron de su publicación en el año 1848, con el propósito de alcanzar su tan proyectado nuevo orden en todo el mundo. Fueron los Illuminati quienes orquestaron la Revolución Francesa, lo que supuso la ejecución de un plan cuidadosamente diseñado por filósofos que durante mucho tiempo sembraron el paisaje francés con agentes subversivos que con mucho éxito socavaron el viejo orden. También fueron ellos quienes estuvieron detrás de las 2 guerras mundiales o de los atentados del 11S. Sin embargo, al día de hoy han perdido todo su poder, así como sus instituciones o el acceso al dinero que antes creaban de la nada en sus ordenadores de la Reserva Federal. Esto significa que su fin ha llegado, lo cual se corresponde con el inicio de una nueva era de libertad y de abundancia para todos, porque ya no tienen la capacidad ni los recursos para imponer su plan, su agenda secreta, por lo que tan solo les queda abandonar el planeta, lo cual se corresponde con el final de los tiempos para ellos y para nosotros con el inicio de una nueva era de libertad y de abundancia. Hasta pronto, amigos.